también es la ciencia de tener que dar respuesta. Bien, entonces, ¿qué dice Lindblom también? El método racional exhaustivo es un método que permite abordar problemas simples. ¿Por qué? Porque es tan complejo y es tanta la información que se requiere, las investigaciones, digamos, las proyecciones, que solo se puede aplicar sobre algo muy sencillo. Si yo les digo a ustedes, descríbanme la forma, la morfología, la composición del color, una tira así de 30 aspectos que me tienen que describir de una imagen, y yo les doy un pictograma, y bueno, va a ser fácil describir la forma, ¿no? Una morfología antropomórfica, color negro, ¿sí? O azul, si lo escribí con la virome, ¿no? Es fácil. Ahora, si yo les doy la Mona Lisa, y probablemente exploten, digamos, no tengo forma de hacer, o no, ni siquiera Mona Lisa, un cuadro cubista y cosas, no tengo idea. Entonces, es tan complejo como método que solo sirve para problemas simples. No sirve para surfear en la complejidad social, digamos. Complejidad social donde además los problemas no están aislados. No existe un problema aquí, otro problema allá, otro problema acá, sino que los problemas están profundamente conectados y tocar una cosa implica generar un problema en otro lado. Y lo que uno hace generalmente es ecualizar problemas, porque no existe solucionar algo de forma definitiva. Bien, ¿qué más? Dice, bueno, el método racional exhaustivo se caracteriza principalmente por la claridad y la valoración explícita. Es su punto de partida, es esa claridad en el objetivo y esa claridad en los valores fundamentalmente, porque si no, no puede definir qué es una buena política. Para poder definir la política, necesita tener esos valores taxativamente enumerados y jerarquizados. Sin embargo, dice Lindblom, en el método de las comparaciones sucesivas limitadas, la definición de los objetivos, los valores y los cursos de acción posible se dan en un mismo momento. Se dan en un mismo momento. Van a ver que esto lo dice de esta forma. ¿Qué quiere decir que se den en un mismo momento? Lo que quiere decir es que piensen en la imagen de un sujeto hipotético administrador ante un problema. No es que golpean la puerta de la oficina y dicen, se amotinaron las comisarías, ¿no? Están los, los comisarios, ¿no? En las comisarías tomándolas, no sé. Esperá que voy a estudiar el proceso de las fuerzas de seguridad entero y los distintos caminos posibles y una investigación sobre cuánto. Imagínate en qué termina el país, ¿no? En cambio, digamos, de un sentido práctico, lo que hay es, bueno, pará, ¿qué hacemos? Tenemos esto. Tenemos 4 cursos de acción posibles, 5, 3, y a partir de ahí es donde se empieza a, bueno, pero si hacemos esto, ¿qué pasa con esto? Boom. ¿Qué afectamos? ¿Qué valores afectamos? ¿De qué forma los afectamos? Y eso es lo que permite comparar esos distintos cursos de acción cursos de acción posibles. No es que, casi que hay una cuestión acá de orden cronológico. Para el método racional exhaustivo, primero tenemos que tener en claro qué queremos para luego encontrar la política pública que se ajusta a la perfección con eso que queremos. Para el método de las comparaciones sucesivas limitadas, primero lo que sabemos es qué podemos hacer para luego ver cómo eso que podemos hacer impacta o podría llegar a impactar y en todo caso generar modificaciones
pequeñas con la idea de buscar resultados distintos, ¿no? Entonces, lo que dice Lindblom también es que este método de las comparaciones sucesivas limitadas se ajusta mucho más a la dinámica de la democracia. Sobre todo él está hablando de la democracia norteamericana. La verdad que tiene poco que ver con la democracia argentina, sobre todo de los últimos años. Donde lo que vemos es que no hay, porque Lindblom lo que está analizando son políticas de Estado. Está analizando cuestiones que ante los cambios de administración siguen siendo igual más o menos de una determinada forma y lo que hay son pequeñas modificaciones. Sin embargo, la historia argentina de los últimos años lo que muestra son volantazos muy grandes. No hay comparaciones sucesivas limitadas, sino que quien viene borra de un tirón lo que estaba haciendo el anterior, porque la grieta es real, existe y de los dos lados del río creemos que tenemos razón. Entonces hay ahí como vaivenes mucho más grandes que los que Lindblom está describiendo para la democracia norteamericana. Pero que dices, en el método racional exhaustivo, ¿qué nos va a determinar que sea una buena política? Bueno, que tengamos todas las justificaciones bien listadas de que esa política es la que exactamente permite, de forma causal, es decir, no causa-consecuencia, de forma causal, arribar a el objetivo con los valores que yo previamente definí, ¿no? El tema es que difícilmente yo pueda previamente definir cuánto de cada valor, porque no existe cumplir de lleno con todos esos valores. Como decir, bueno, valor, aumentar el salario de la gente, valor, bajar la inflación, valor, mantener el dólar relativamente estable y desendeudarse del Fondo Monetario Internacional. Explícame cuál es la política que te permite hacer esas cuatro cosas a la vez y mañana salís de este curso y vas a ser ministro de Economía, digamos, pero es difícil encontrar. Entonces lo que vos haces es ecualizar. Entonces, sí, bueno, ¿qué hago? Voy a subir un poquito más el sueldo de la gente sabiendo que esto me va a generar un poco más de inflación y que por lo tanto me va... O al revés, digamos, son ecualizaciones. Por eso es que tener más o menos los cursos de acción definidos es lo que te permite recién ahí ir a ver cómo va a impactar eso sobre los valores. Y además ver cosas que antes no estabas teniendo en cuenta. Yo el año pasado, en el momento en el que sucedía, ponía este ejemplo. ¿Se acuerdan que en un momento el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, durante la pandemia, se filtra a la prensa, en realidad esto no llega a salir, que se iba a multar a aquellos adultos mayores que saliesen de sus casas? Lo que se buscaba era aislar con mayor fuerza a los adultos mayores, con todo un sistema de voluntariado, demás, para que les lleven las cosas y no permitirles salir de su casa. Si salían, multa. Y la verdad que si yo hubiese enlistado los valores desde un método racional exhaustivo, ¿no? Primero pensado, objetivo, valores, no hubiese puesto como valor la libertad individual. No lo hubiese tenido tan presente en un contexto de emergencia sanitaria. Sin embargo, cuando lo pensaron, yo creo que cuando agarraron y dijeron, bueno, esta es una opción posible, ¿qué hacemos? Bueno, dejamos que sigan saliendo, entre el abanico de opciones, decían, bueno, encerremos a los viejos. Digo, es una opción posible, encerremos a los adultos mayores y si salen los multamos. Es un curso de acción posible. Claro, cuando lo empezás a ver un poquito y lo rascás, decís, che, pero esto es un escándalo en términos de libertad individual.
¿no? Porque los tenés encerrados en la puerta de su casa, sin poder ir al kiosco, sin poder... Y obviamente generó un revuelo por todos lados, inclusive un grupo de intelectuales que forma parte de la Alianza de Juntos por el Cambio salió a criticarlo y demás. Entonces ahí, analizando a partir del curso de acción posible, es que aparecen otros valores que uno no estaba tomando en cuenta. Ah, mira, este valor no lo había tomado en cuenta, pero con este curso de acción posible lo afecto. ¿Nos importa, no nos importa? ¿En qué medida? Eh, Bien, entonces tengan en cuenta eso, digamos, que el examen para el método de las comparaciones sucesivas limitadas, el método de irse por las ramas, el examen de alternativas y la forma en la que se alteran los valores y se alcanzan los objetivos o se aproxima a los objetivos, sucede todo en un mismo momento. Y lo que se analizan van a ser modificaciones en cómo se afectan esos valores y esos objetivos. La palabra que van a dar mucho es la palabra marginal. Se las explico fácilmente para que lo entiendan. Es un concepto de economía que lo introducen los marginalistas, pero queda, que lo que significa es cómo se mide el impacto de una variable cuando sumamos una unidad de otra. Traducido al castellano, yo tengo una fábrica de caramelos y tengo 3 personas trabajando en la fábrica de caramelos. 3 personas me producen 300 caramelos. Agrego la cuarta. ¿Cuántos caramelos me producen? Claro, en cuarto grado alguien diría 400, ¿no? Pues si tengo 3 que me producen 100, cada uno, 3 que me producen 300, quiere decir que cada uno produce 100, entonces el cuarto va a producir 100 más, producen 400. No, bueno, ¿y si hay 3 máquinas? Y si el cuarto está cruzado de brazos esperando que el otro termine, no va a poder producir 100. Si se chocan en el camino, entonces agregué una unidad más de una variable, la variable trabajo, agregué un trabajador más y el producto marginal no fue 100, sino que fue 70. Entonces 3 me producen 300, 4 me producen 370, 5 por ahí me producen 400, porque el producto marginal de la quinta unidad fue 30. Entonces, no importa esto, digamos, pero para que cuando lo lean no les resulte una palabra que no entiendan. Marginal no quiere decir un marginal de, que vive aislado de la sociedad, que no es tenido en cuenta, sino cuando él habla de estos incrementos marginales, en realidad lo que él está diciendo es, bueno, si agrego una unidad más, ¿qué es lo que sucede? Eso significa marginal en economía. Van a ver mucho precio marginal, utilidad marginal, desutilidad marginal, eh, eh, etcétera, etcétera. Bien. Lo último que dice Lindblom, que me resulta importante, e insisto, los y las invito a tener la hoja a la mitad e ir anotando un montón de otras comparaciones que él hace. Eh, por ejemplo, que el método racional exhaustivo es más caro, y esa es una de sus principales limitaciones. Es más caro porque supone erogaciones muy grandes para poder hacer todos esos estudios e investigaciones y comparativas que nos llevan a la raíz del problema. Es más caro. En cambio, el método de las comparaciones sucesivas limitadas es más barato. El método racional exhaustivo supone capacidades humanas y de la administración que sencillamente no las tiene. En cambio, el método de las comparaciones sucesivas limitadas produce con lo que hay, digamos, con lo que tiene, se ajusta a a, a la existencia de capacidades propias de la administración. Van a encontrar más diferencias y por eso quiero que vayan directamente al texto. ¿Bien? Lo, lo, esto que no lo había dicho, buena política, esto sí es muy importante.
porque lo estaba diciendo y al final me fui por las ramas como eso, que no es irse por las ramas según Lindblom. Una buena política para el método racional exhaustivo es aquella que entonces permite llegar al objetivo a través de todos los valores, ¿no? Es la solución definitiva en esos términos, es la que mejor se ajusta a la relación causal. Casi que, digamos, aparece como resultado del método científico. Si tengo todas estas premisas, como razonamiento obtengo esta política pública que es la que me resuelve todo. Es el resultado que arroja el robot de inteligencia artificial. La mejor política para el método de las comparaciones sucesivas limitadas es aquella que es aceptada por la mayoría. Es aquella donde el conjunto de actores que tienen incidencia sobre la definición de la política pública coinciden en que es la mejor política para llevar adelante. Entonces, y sobre esa se hacen modificaciones, pero es diametralmente distinto el concepto desde el cual se parte. Es decir, bueno, tenemos estas 4 o 5 alternativas y la verdad que la mayoría coinciden que es esta la mejor alternativa para llevar adelante, porque ya se sabe que va a impactar de esta forma, pero nos permite resguardar los valores que queremos resguardar en la medida en la que los queremos resguardar y afectar otros que no consideramos tan importantes o que en la medida en la cual se afectan nos parece que pueden ser afectados. Entonces, digamos, ya la idea propia del consenso está implícita en la definición de la política pública. ¿Qué tiene de malo el método de las comparaciones sucesivas limitadas? Creo yo que es un método que huele bastante a conservador, que si bien es aplicable, no más aplicable, Lindblom dice el único aplicable, el único. Después lo que hay, obviamente, son negociaciones entre modelos. No es que el método de las comparaciones sucesivas limitadas funciona sin ningún tipo de información, ¿no? Como, hagamos esto, hagamos lo otro. No, porque algo que dice Lindblom es un método. Y es un método por el cual los administradores no tienen por qué avergonzarse, sino porque es un método para atender las situaciones emergentes del proceso social. Y ese método es sistémico, o sea, tiene un cómo se realiza ese método a la hora de comparar las alternativas posibles, evaluar los impactos posibles de esas alternativas, elegir el mejor y más aceptado de esos cursos de acción posible. ¿Qué es lo que creo yo? Que esta idea de irse aproximando al objetivo a partir de hacer pequeñas modificaciones respecto de lo que ya se viene haciendo, tiende a ser un poco conservador, porque en realidad nos permite, o pareciera que hay poco lugar para la creatividad, poco lugar para la transformación, poco lugar para los cambios profundos, sino que más bien lo que hay son pequeñas modificaciones respecto del curso de acción que ya se viene siguiendo. Entonces, creo que eso tiene sentido para la sociedad norteamericana, donde alguien dijo que la diferencia entre demócratas y republicanos era que unos tomaban Coca y otros tomaban Pepsi. La verdad que hoy Norteamérica parece ser una cosa completamente distinta, o sea, Trump y Biden como exponentes muy, muy sólidos de cursos de acción distintos para ese país, ¿no? O sea, hoy hay que ver qué pasa con eso, no es que por un discurso, ¿no? Pero la verdad que está interesante ver qué pasa, por lo menos en Norteamérica. Eh, y bueno, eso decía, pero por lo menos por cómo se ha desenvuelto eso, sin embargo, en la Argentina pareciera ser bastante distinto. Bueno, sin más que esto, los y las invito a leer el texto de Charles Lindblom. Nos vemos la próxima.